Buenos días. El día de hoy vamos a ver la clase de infección por virus de hepatitis B. Yo considero que esta es una clase pues muy importante, ya que la hepatitis, como vamos a ver, es un problema muy prevalente en nuestro país y en el medio en el que trabajamos todos los días. Mi nombre es Carolina Pérez Castañeda, soy médico residente de segundo año en medicina interna y pues vamos a empezar. Bueno, antes que nada, pues saber que el virus de hepatitis B es un virus de DNA de doble cadena, envuelto que pertenece a la familia Hepatnaviridae, genera infecciones agudas y crónicas en el humano. Hay sitios de alta prevalencia de virus de hepatitis, como vamos a ver más adelante, y en estos sitios la infección suele ocurrir a edades más tempranas y entre más temprano inicia la infección es más probable que desarrollemos una infección crónica. Nada más recordando, la definición de una infección crónica es de que tú detectas el HB-SAG en un momento dado y si lo vuelves a tener positivo 6 meses posterior a la primer positividad del antígeno, entonces ya se define como una infección crónica. La hepatitis B es un problema importante de salud pública porque, pues como saben, tiene consecuencias a largo plazo con complicaciones como cirrosis. Obviamente, el desenlace de suele ser o muerte o insuficiencia hepática crónica y aproximadamente en el 25 al 40% de los casos se puede desarrollar un carcinoma hepatocelular. Eh, el medio de transmisibilidad de la hepatitis, como saben, puede haber diferentes tipos, pero los principales van a ser por medio de transfusión sanguínea, que pues en los últimos años, como saben, pues ya no, porque pues se hacen un tamiz para revisar que pues la donación de sangre no esté contaminada. Puede ser vertical, principalmente de la mama al bebé, especialmente si no ha llevado un control o un tratamiento adecuado, ya sea por trasplante de algún tejido o órgano, por transmisión sexual o ya sea por uso de algún intravenoso o de jeringas contaminadas. Yo creo que algo muy importante es entender primero cómo se conforma el virus de la hepatitis B. Saber que la envoltura cubre una nucleocápside, esta es icosaédrica. La envoltura es algo un poco, se ve compleja, pero en realidad lo que tenemos que saber son los antígenos principales y dónde se encuentran para poder entender más adelante cómo hacer la lectura de la serología en hepatitis B y el tratamiento donde se lleva a cabo y todo esto. Como les dije, se conforma de un virus de doble cadena de DNA que pesa aproximadamente 3.2 kilobases. Esta cadena conforma 4 marcos de lectura que van a codificar para 4 proteínas principales, que van a ser la de polimerasa, la de superficie, la de core, como su nombre en inglés indica, está en el núcleo, y la proteína HBX. Entonces, como podemos ver aquí, o sea, en lo que nosotros nos tenemos que centrar más enfocado a medicina interna, principalmente en la superficie vamos a tener la proteína de superficie o surface protein, conocida como HBsAg. De estas hay diferentes subtipos. En realidad, para nosotros, con que sepamos que existe esta proteína de superficie es más que suficiente, pero está, como vemos en la imagen, hay largas, medianas y pequeñas. Entre la superficie y el núcleo, de core, que son estas moradas que vemos por aquí, vamos a poder encontrar el antígeno de core que, para recordar, como ven, está aquí adentro. Entonces, como está adentro del virus, en sí, no lo vamos a poder medir en sangre, ya que, pues, como vemos aquí en la imagen, va a estar dentro, más bien nos va a servir para medir los anticuerpos contra este antígeno que nos van a ayudar a identificar la cronicidad, como vamos a ver más adelante. En el núcleo, pues ya tenemos la doble cadena parcial de DNA, la DNA polimerasa, y también en estos puntos verdes de aquí, se encuentran suspendidos entre las dos capas del nucleocápside, ya sea la de superficie y la del núcleo, tenemos el antígeno E.
Como vemos, yo siempre lo recuerdo como E de exit, o de salida, sí, se va a salir y nos va a marcar la replicación del virus, y sí lo vamos a poder medir en sangre. Entonces, a mí se me hace esta que es pues una diapositiva crucial para que podamos entender más o menos la importancia de conocer en dónde están y cuáles son sus funciones. Ahora, en cuanto a la epidemiología, bueno, pues hay una prevalencia alta de hepatitis B crónica en el mundo, principalmente en el Pacífico Oeste, como vemos aquí. Aproximadamente hay una prevalencia de 6.2%, aproximadamente 115 millones de individuos tienen infección crónica de hepatitis B. También en las regiones africanas, como vemos aquí, que están high, más de 8%, tienen aproximadamente una prevalencia de 6.1% con una infección de 60 millones de individuos. En cuanto al Mediterráneo, pues le sigue con 3.3% o 21 millones de contagios. Y la prevalencia pues ya va disminuyendo a nivel asiático, en las regiones europeas que se acerca a 1.6%, y en América que es de 0.7%. En general, por ejemplo, ya hablando más específico de América, hay aproximadamente como 1% en América del Norte, y en América del Central y del Sur va variando un poquito. Vamos a ver más enfocado a México más adelante. La epidemiología del virus de hepatitis B se ha modificado desde 1980 por el surgimiento de la vacuna de hepatitis B, y también por cambios demográficos, por ejemplo, migración de la población, y que migraban de poblaciones vacunadas a no vacunadas. Y es algo que tenemos que tomar a consideración, que si nosotros vemos un mapa antes de 1980 va a estar muy diferente. Y, por ejemplo, también en la OMS estimó que, por ejemplo, en el 2015 iba a haber aproximadamente 3.5% de la población que iba a estar infectada con hepatitis B de forma crónica. Y este incremento sustancial de infecciones que ha habido es por la falta de vacunación a nivel mundial. O sea, si nosotros viéramos una curva de la infección que ha habido antes de 1980, después del auge de las vacunas en 1980 ahora, es una curva que al principio disminuyó infecciones cuando todos empezaron a poner la vacuna, y posteriormente comenzamos a ver un incremento cuando hay estos movimientos contra vacunas. Entonces, por ejemplo, ¿qué vamos a encontrar en México? Esta es una figura sacada de la vigilancia epidemiológica en 2019 en México, donde podemos ver las casos de incidencia de hepatitis B por entidad. En el eje de las X podemos ver los estados con mayor casos de incidencia. En la línea roja va a ser la incidencia anual, y la azul son los números de casos de contagio. Como podemos ver, es muy variado, o sea, porque justo en el 2019 hubo como muchos casos de hepatitis B, por ejemplo, en el Estado de México, pero en general la incidencia se ve un poquito más hacia Sinaloa y Tampico, estos estados del norte. Y como vemos, justo en este año también hubo muchos casos reportados en Veracruz. En México, pues en general esta diapositiva también se me hizo importante porque, como podemos ver, cuántos casos de hepatitis B por institución hay, y vemos que el 55%, o sea, un poco más de la mitad, se ven en el IMSS. Por eso digo que esta es una enfermedad que pues, nosotros tenemos que tomar muy en cuenta, porque más de la mitad de los casos pues, los atendemos nosotros. De seguido por la Secretaría de Salud, que ve el 34%, y ya el resto pues en todas las demás instituciones. Algo también que hay que tomar en cuenta es que aproximadamente 70% de estos casos eran en casos de masculinos. Y acá vemos una gráfica que los divide por edad, y vemos que la incidencia más alta que encontramos es en el grupo de 25 a 44 años de edad. Entonces, en general, esto va de acuerdo a la historia natural de la enfermedad, como vamos a ver más adelante, pero también habla de infradiagnosticación, que tenemos que trabajar un poquito más en esto, en el caso especial de México.
Es importante mencionar que pues hay diferentes genotipos, hay 10 que van de la letra A a la J y son distribuciones variables a lo largo del mundo. El genotipo es importante porque nos habla de cronicidad, de la progresión de la enfermedad y qué tipo de respuesta va a tener al tratamiento dado. Y pues esto nos va a permitir también trazar patrones de transmisión, o sea, como ver cuál era más probable que fuera su medio de transmisión y poder atacar esa forma para prevenir futuras transmisiones. En cuanto, algo importante es que las vacunas que hay para hepatitis B actualmente funcionan contra cualquier tipo de genotipo, o sea, en general no es como que para uno en específico o que son diferentes a lo largo del mundo. En cuanto a las complicaciones, aproximadamente el 25% de los individuos que no estén tratados, que tengan infección crónica por hepatitis B, morirán por las complicaciones de cirrosis o por la presencia de hepatocarcinoma. Y algo importante es que este 25% que vemos aquí va a incrementar hasta el 50% cuando únicamente tomamos en cuenta a los hombres y quitamos a las mujeres. O sea, si un hombre le da infección crónica por hepatitis B, tiene la mitad de riesgo de morir por cirrosis o sus complicaciones. Y en cambio, si ya contamos a las mujeres, pues ellas tienen un poquito menos de riesgo. En realidad hay muy pocos estudios que muestren la historia natural de la hepatitis B crónica no tratada, porque pues en general es un poco ético que nosotros pues observemos la historia natural de esta enfermedad sin tratarlo, ¿no? Entonces, las secuelas a largo plazo de la hepatitis B en general no las podemos medir en sí por qué tanta cirrosis o qué tanto hepatocarcinoma hay, sino en general hacemos paralelo con la muerte. Entonces, vemos qué tanto mueren los pacientes por esto y se infiere que fueron por sus complicaciones. También es importante esclarecer que pues, la cirrosis y el carcinoma hepatocelular son asintomáticos en estadios tempranos y pues que no tenemos buenos biomarcadores no invasivos y esto causa que el diagnóstico temprano esté un poco más difícil y esto causa pues que haya más riesgo de que los pacientes que tengan infección por virus de hepatitis B se vayan más tiempo asintomáticos y no diagnosticados. Y bueno, también en el 2015 aproximadamente 0.8 millones de muertes fueron atribuidos a infección crónica de hepatitis B, que igual es pues un número muy incrementado. Ahora, en cuanto a la fisiopatología, en realidad este es un virus complejo que va a tener la infección y la replicación dentro de los hepatocitos. Esto es un proceso largo que lo primero que pasa es la unión del HBsAg con los proteoglucanos de la superficie celular. ¿Esto cómo va a funcionar? O sea, en realidad se pega la glicoproteína a los proteoglucanos del heparansulfato. De aquí ya sé la importancia del heparansulfato. Pero algo importante es que esta unión tiene una afinidad muy baja, lo cual lo hace todavía reversible. Posteriormente, el virus de hepatitis B va a interactuar con un receptor específico que se llama NTCP o es conocido como el transportador de ácido del conducto hepático, un cotransportador de sodio y taurocolato. En este caso, esta unión tiene alta afinidad. Se va a unir específicamente con una porción L del HBsAg y esta porción L se codifica por la sección pre-S1, o sea, por una parte que codifica todas las proteínas de superficie que vimos hace rato. Esto va a causar que haya una internalización del virus y que entre directamente al núcleo. Y algo importante aquí es que esta unión que vemos aquí es un objetivo terapéutico que se ha estudiado en muchas ocasiones para evaluar un futuro para el tratamiento en el que nosotros podamos
separar esta interacción que ya no es reversible, entonces así evitando la internalización del virus a las células. Posteriormente tenemos al DNA, que en general es transportado hacia el núcleo y se va a convertir un DNA double-stranded, así como lo teníamos en la imagen anterior, a una forma covalente que se cierra de forma circular de DNA, que ya lo conocemos como cccDNA. Entonces, la conversión de este DNA ya se vuelve ahorita vamos a ver una imagen para que se den una idea, y este DNA circular covalente cerrado ya tiene la habilidad de utilizar la respuesta de reparación de ADN de la célula huésped. Entonces, esto permite que se haga como un mini cromosoma viral y hay una represión de la transcripción del DNA de la célula huésped, metilando la histona de H4. Y en general la metilación del H4, va a causar la formación del RNA pregenómico. Ese RNA pregenómico es exportado desde el núcleo hasta el citoplasma, donde va a haber una transcripción reversa, similar como a otros virus, que se van a ensamblar por medio de la polimerasa del propio virus, y lo que causa es que haya una formación de nucleocápsides inmaduras que después se van a ser maduras. Entonces, aquí vemos, va a causar nueva formación de cadenas de DNA, la formación de las proteínas core y polimerasa, y esto nuevamente en el retículo endoplásmico y en el citoplasma va a causar una reacción de empaquetamiento, formación de nucleocápsides, como ya dijimos, aquí en esta parte era donde iba a haber la transcripción reversa, y así ya el uso de proteínas de superficie en el retículo endoplásmico para poder egresar de la célula. Algo muy característico de la replicación del virus de hepatitis B es que hay una secreción hacia el torrente sanguíneo de las partículas subvirales del antígeno de hepatitis B, y en realidad son vesículas muy, muy pequeñas, o sea, miden como de 17 a 20 nanómetros, y se secreta en forma de vesículas esféricas. El 10% de las nucleocápsides que contienen los genomas de doble cadena de los que hablábamos antes, sirven para la unión del DNA hospedero, y pues esto es importante porque hay una relación directa con la progresión de la enfermedad, y podemos relacionarlo directamente con carcinoma hepatocelular. Y también es importante recordar que durante la replicación, lo que les mencionaba de que va a haber vesículas secreción de vesículas muy pequeñas esféricas, y aquí nos permite medir ya sea la HBeAg o la forma de HBsAg, ya que vamos a ver establecer la cronicidad y la replicación del virus. Entonces aquí una imagen más o menos que resume lo que acabamos de decir. Aquí vemos que el virus de la hepatitis B va a entrar al hepatocito, donde de su RNA se vuelve, de su DNA de doble cadena se vuelve cccDNA, que ya nos permite conformar cambios a nivel de RNA para poder hacer el pgRNA. El pgRNA ya con la transcripción reversa va a poder realizar una secreción de las proteínas como la HBsAg y el HBsAg, que en el citoplasma ya hay un empaquetamiento de estas vesículas y que ya pueden salir los viriones al torrente sanguíneo. También podemos encontrar las partículas subvirales que les mencionaba, que son muy pequeñas, y en cuanto a esta imagen podemos ver que hay en cuanto al lo que estimula la generación del gen del core, de la proteína de core, aquí es dependiendo de los cortes que haya del procesamiento de las proteínas, es donde se secreta el HBG y el P22CR, que también lo vamos a poder medir posteriormente en el torrente sanguíneo. En cuanto a la inmunopatogénesis, esto es muy importante porque la infección crónica de hepatitis B es una enfermedad que se caracteriza por
mm, a incrementar las fallas en la coordinación tanto de la inmunidad innata y la adaptativa. Y esto es lo que en general va a permitir la cronicidad de la enfermedad, porque pues causa que haya persistencia viral y pues en general puede manipular muy bien a las dos tipos de inmunidad. Y pues como saben, el virus de hepatitis no es un virus que mate directamente a los hepatocitos, o sea, sino que indirectamente utilizando nuestra propia inmunidad innata y adaptativa. Y esto va a causar pues inflamación hepática y posteriormente fibrosis, que ya es lo que causa las complicaciones que conocemos en, en hepatitis. Y bueno, el periodo de incubación es de 4 a 7 semanas para que nosotros podamos detectar el HBsAg. Y algo que tenemos que tomar en cuenta es que qué es lo que pasa para evadir la respuesta inmune a principios de la infección. Hay un bloqueo en el reclutamiento de las células natural killer y macrófagos. También hay disminución en la secreción de interferón gamma, de TNF, interleucinas inflamatorias como 6, 8 y 1B, secretadas por las células de Kupffer hepáticas. Hay un bloqueo de la señalización de RIF1 y de Toll-like receptors entre los hepatocitos. Y también a nivel periférico, los CD4 y CD8 se van viendo que van incrementando conforme va incrementando la replicación de hepatitis B viral, o sea, como un intento de compensar por parte de nuestro cuerpo. Entonces, se ve que se van incrementando exponencialmente de hasta 10 a la 9 copias por mililitro, y hay un descenso de previo a la presentación clínica. En el hígado en realidad no hay detección de infiltración de células inmunológicas y pues hay cierta respuesta por las células CD8 y células plasmáticas que sí van a estar secretando anti-HBsAg, ya presentando el inicio de la segunda fase, que nos van a conducir hacia la cronicidad de la enfermedad. Entonces, ¿qué mecanismos ayudan a la cronicidad? Normalmente se asocia a infecciones adquiridas al nacimiento o en los primeros 2 años de vida, debido a que hay pues poca maduración del sistema inmune y eso permite que haya pues todas las características necesarias para que el virus pueda replicar hasta de forma crónica. Hay una producción excesiva y continua de HBsAg que al final lo que causa es anergia de las células T. Va a causar partículas subvirales que van a deprimir pues tanto NF-kappa beta como las mapsinasas, que inhiben que haya como un efecto protector, que inhiban el efecto protector. Y la proteína HBX va a inhibir la degradación viral porque inhibe los proteosomas. También la expresión de la polimerasa del virus de hepatitis B suprime la diferenciación de una proteína que se llama MID88, en la que es muy crucial para el uso de señalización de Toll-like receptor. Y esto también pues hace una regulación a la baja de moléculas estimuladores que son importantes para la activación de células T, que va en esta parte, como CD28 y CD86, que no, o sea, si tú le sacas muestra sanguínea a un paciente que está en esta fase de la enfermedad, vamos a ver que se presentan de forma baja. También había un estudio de que estudian ligando OX40, que es importante para las células inmunitarias innatas y es muy importante o sea, lo han demostrado más en ratones, en que ayuda a bajar la infecciosidad y la replicación del virus, pero está disminuido cuando se pasa la cronicidad. Y algo importante que vieron es que la presencia de OX40L, o sea, el ligando, que sería protector para nosotros, va disminuyendo de acuerdo a la edad, o sea, pero entre más joven eres, menos OX40 ligando tienes. O sea, un niño de 1 año tiene más posibilidades de infectarse de forma crónica que un señor de 40 años porque tiene menos OX40 ligando. Entonces, en cuanto a la historia natural de la infección, bueno, antes de eso quisiera agregar también
que la inmunidad humoral también es muy importante. ¿Cómo descubrieron que la inmunidad humoral era importante para evitar, por ejemplo, la recidiva en infecciones crónicas? En pacientes que tienen infección crónica por hepatitis B, que normalmente estaban como bien reguladas, bien controladas, los que tenían como reactivación viral, se evidenció en pacientes que tenían tratamiento como que inhibe la función de las células B, como por ejemplo rituximab o ofatumumab, en la que, pues, no sé, para tratar diferentes tipos de cánceres o lo que sea, y tenían un riesgo de hasta el 60% de reactivación. Entonces, en general, no saben muy bien cuáles son los mecanismos por los cuales la inmunidad humoral afecta, pero sí saben que si tú de alguna manera inhibes ese tipo de inmunidad, hay un riesgo incrementado de que haya reactivación. Entonces, así podemos inferir que sí juegan un papel importante. Ahora sí, en cuanto a la historia natural, pues ha ido cambiando a lo largo de los años. Antes lo que se conocía como fase de inmunotolerancia, ahora se llama infección crónica por HBeAg positiva, mientras que la que era inmunotivo de aclaramiento va a ser hepatitis crónica HBeAg positiva. La que era inmunocontrol y fase residual va a ser una infección crónica con HBeAg negativa. En general, la única negativa es la última, ya que ya no hay replicación. Y las dos que son positivas, lo que cambia es que en esta todavía es una infección, que todavía no hay como afección directa a nivel hepático, mientras que esta, como dice el nombre, hepatitis, ya hay una inflamación del hígado y ya hay manifestaciones clínicas como elevación de las enzimas hepáticas. Entonces, la infección crónica, que ya tiene hepatitis HBeAg positivo, se trata de una fase con inmunotolerancia. Es decir, que está comenzando la infección, el virus está empezando a replicar, pero todavía no hay una buena acción inmunológica. Como vimos, hay muchos mecanismos de acción que inhiben la acción de nuestro sistema inmunológico. Entonces se va a caracterizar porque hay una presencia de alta replicación, hay una carga viral elevada, hay baja inflamación, o sea, vamos a tener una histología normal. O sea, si hacemos una biopsia hepática en esta fase, todavía no hay afección a nivel hepático. El HBeAg obviamente va a estar positivo porque es un momento de muy alta replicación, como podemos ver aquí. Y esta es característica de infecciones en edad temprana, niños de 1 a 2 años. En cambio, la fase de hepatitis crónica HBeAg positiva, que como les digo, esta ya es inmunoactiva, o sea, el sistema inmune ya va a romper las barreras que estaba poniendo el virus y ya va a empezar a aclarar el virus. En este caso, pues ya hay inmunidad contra los hepatocitos, entonces ya va a haber daño contra los hepatocitos, lo cual va a aumentar las enzimas hepáticas, como vemos acá, y va a disminuir la carga viral. Este puede ser un estado fluctuante o puede ir progresivo. Ahorita les voy a enseñar en una gráfica. Se caracteriza por pacientes que ya son de la tercera o cuarta década de la vida, y en este caso, si nosotros hacemos una biopsia, pues ya se van a ver diferentes grados de fibrosis y cirrosis, y en lo que va a finalizar, o sea, ¿cuándo sabemos que termina la fase de hepatitis crónica? HBeAg positiva a negativa, evidentemente, cuando esta deja de estar positiva y ya podemos encontrar anticuerpos contra HBeAg. Cuando tenemos una infección crónica HBeAg negativa, ya se trata de un inmunocontrol en el que aproximadamente 15% de los pacientes anualmente van a hacer seroconversión de la HBeAg positiva a la negativa. En este caso, pues ya no va a haber inflamación aguda, entonces las enzimas hepáticas están normales. Normalmente esperamos ver una carga viral indetectable y pues en general es un buen pronóstico. O sea, si hay una seroconversión rápida, o sea, rápidamente que no duró tanto lo HBeAg positivo, entonces es buen pronóstico porque hay menos probabilidad de que hagan fibrosis. En cambio, si la infección por HBeAg positivo fue muy duradera, hay más riesgo de que desarrollen fibrosis. Esperamos que haya una carga viral indetectable, que es buen pronóstico, y que obviamente haya bajos niveles de AST. La progresión también se va a asociar al aumento en la carga viral del paciente, y los pacientes pueden cursar con negativización del HBsAg, pero esto pues no es muy común en las primeras etapas de esta fase. En cuanto al diagnóstico,
El marcador principal y el estándar serológico que nos sirve también para tamizaje es la detección del antígeno de superficie de hepatitis B. También para recuperación clínica podemos ver el anticuerpo para y el anti-HB core. Y el anti-HB core nos va a ayudar para la cronificación, o sea, para ver en qué etapa de la infección estamos, o sea, para la cronicidad de la infección. Algo muy importante que tenemos que considerar es que en los pacientes hay que revisar pues el estatus de fibrosis. El estándar de oro para esto es realizar una biopsia hepática, aunque hay otros métodos como la elastografía y marcadores séricos, que usualmente los clínicos suelen orientarse por estos mecanismos, ya que este pues, es invasivo. El antígeno de superficie nos puede hablar de infección crónica, como ya les dije, cuando es positiva 6 meses posterior a la primera prueba positiva. Podemos nosotros medir el HbSAg, aunque la carga viral sea indetectable. Y pues obviamente hay que considerar que puede haber anticuerpos contra en personas que ya recibieron vacunación, que ya se recuperaron de hepatitis aguda o que hicieron una seroconversión de infección crónica. En cualquiera de estos va a haber positivo. Y en los pacientes, lo que les decía, que hay una probabilidad de que haya un aclaramiento, o sea, negativización del HbSAg en algunos pacientes con infección crónica. En este caso se reporta de 0.1 a 2% de aclaramiento al año. En cuanto al diagnóstico utilizando la proteína E, una vez que hayamos confirmado el antígeno de superficie, hay que ver el HbEAg, que nos va a permitir diferenciar también si es una infección crónica con el E positivo o E negativo, como veíamos que son las diferentes fases. Obviamente en el E positivo quiere decir que hay más replicación, que estamos todavía en la fase de replicación y de inflamación positiva, mientras que en la negativa ya no hay replicación. Y la seroconversión también va a ser en el momento en el que pase del inmunoaclaramiento al inmunocontrol, es decir, que sea positiva o sea negativa, que es, como ya les había mencionado, es el momento en el que cambia la fase inmunoactiva a la de inmunocontrol, que se define como la hepatitis crónica HbAg positiva contra la hepatitis crónica HbAg negativa. En cuanto al anticuerpo de HBC, esta medición es un marcador de la cronicidad. Como les mencionaba, nos puede hablar de infección aguda, si es IgM, crónica si es IgG, como la mayoría de las infecciones, nos puede hablar si está resuelta, o algo muy importante aquí es la hepatitis B oculta. La hepatitis B oculta se define como la detección del DNA del virus de hepatitis B a nivel hepático, cuando no encontramos nivel de DNA en el suero. Y normalmente es en pacientes que tienen HbSAg negativo. Normalmente estos individuos son positivos para anticuerpos específicos para HBC, y también nos habla mucho de la presencia de una coinfección con VIH, que puede estar, o sea, que tú tengas una coinfección con VIH hace que sea más prevalente la presencia de hepatitis B oculta. Y también nos puede hablar de la reactivación asociada a la inmunosupresión. De hecho, este es un buen marcador para ver la reactivación. Y la IgM anti-HBC se va a detectar en hepatitis aguda por hepatitis B, exacerbaciones de infección crónica, y también es un marcador importante para detectar hepatitis B aguda fulminante. También nosotros tenemos que medir la carga viral de hepatitis B, que pues se puede medir por PCR, y hay que realizarla al menos cada 6 meses en todos los pacientes con infección crónica. Nos va a servir para monitorizar también la respuesta al tratamiento, permite apoyar el tratamiento por su asociación con el riesgo de carcinoma hepatocelular. Y ahora, como vemos aquí, esta es la historia natural más o menos con las fases de la infección de hepatitis B. Este diagrama ve la relación que hay entre la replicación, o sea, del virus DNA de hepatitis B y las elevaciones de ALT.
relacionado con las fases. Entonces, también hay que diferenciar que hay dos tipos de líneas, la que está como punteada y la línea continua, que nos hablan de dos pacientes, dos tipos de pacientes, los que tienen como una progresión lineal y los que vienen por flares, o sea, viene y va, sube y va la inflamación, que en general es más común que sea por flares. Y nada más recordar que pues el tratamiento, como vemos aquí, va a estar indicado tanto en la fase inmunoactiva como en la fase residual en el caso que haya una reactivación. Y vamos a verlo más adelante, pero en general es cuando hay niveles de DNA más de 2000 copias o más de 20.000 en unidades internacionales por litro, o cuando hay una elevación de ALT de 1 a 2 veces más que el límite superior. Entonces, aquí vemos el viejo nombre y el nueva terminología que se utiliza para las fases. Antes se conocía como la fase de inmunotolerancia porque se creía que literalmente no había ninguna actividad inmune. Actualmente se ve que sí hay una actividad de las células CDT8 principalmente, aunque en realidad actúen muy poco, pero sí existe, o sea, no es una fase de inmunotolerancia total. Entonces ahora esta fase se llama como HBeAg positiva, en la que, como ven, los niveles de ADN están muy altos porque va empezando la preinfección, pero no hay como una defensa de nuestro sistema en sí, entonces no va a haber una inflamación a nivel hepático aún, entonces no vamos a encontrar los niveles de AST y ALT normales, y en este caso, cuando les mencionaba que si hacemos una biopsia hepática, esta va a estar completamente normal. En cambio, en la fase que antes se llamaba como inmunoactiva, donde ya vamos a tener el HBeAg positivo, pero ya es hepatitis, en este caso vamos a tener, puede ser una disminución paulatina o un flares de los niveles de replicación del virus, ya que nuestro sistema inmune ya los va a estar atacando. Pero a la vez de que nuestro sistema inmune ya los está atacando, esto se traduce también en daño hepático. Y esto va a causar elevación de las enzimas hepáticas. Después de eso va la infección HBeAg negativa, que como les dije, la transición de esta fase a esta fase es cuando pasamos de tener un HBeAg positivo a un anticuerpo contra el HBe positivo y se vuelve negativo. Esta va a ser negativo, ya tenemos un anticuerpo, que esto va a ser importante para la serología después, porque ya que tenemos esta, sabemos que es un paciente que ya está en la fase de inmunocontrol. Como se ve aquí, ya no va a haber replicación del virus ni elevación de las enzimas hepáticas. Y en el último caso es la fase residual o reactivación, donde vemos que el paciente puede tener reactivación del virus y pues obviamente pues elevación de las enzimas hepáticas. La sospecha clínica, la mayoría son asintomáticos, pero me gustó mucho esta tablita que nos habla sobre la especificidad, la sensibilidad y la especificidad y el valor predictivo, tanto positivo y negativo, de los hallazgos clínicos que podemos tener en un paciente. Esto es muy importante porque, o sea, nosotros podemos asociar estos datos y tener un valor pretest, tomando en cuenta nuestra sospecha clínica con estos factores para evaluar qué tan beneficioso sería para ese paciente para solicitarle un tamiz para hepatitis. Entonces, como podemos ver, hay diferentes signos que nos podemos fijar, siendo estos, por ejemplo, el mayor especificidad ginecomastia, y el que tiene mayor sensibilidad es la presencia de telangiectasia facial, con likelihood radius que van de positivo a negativo, con el valor predictivo positivo muy alto en la telangiectasia facial. Y, por ejemplo, cada uno de estos, el que más tiene valor predictivo negativo es el reborde hepático duro, que nosotros, en caso de que pues, no lo encontremos, pues podemos tener con mayor seguridad de que ese paciente pues no va a tener una hepatitis, ¿no? Aunque en general es muy difícil ver porque depende de la fase. Pero podemos fijarnos, por ejemplo, en las uñas blancas de Terry,
si vemos la hepatalgia en general, pues tienen valores ahí muy subjetivos, entonces nos puede ayudar a ver en qué nos vamos a enfocar más y qué nos haría sospechar un poquito más sobre hepatitis, ¿no? También hay que considerar que hay manifestaciones extrahepáticas como vasculitis, púrpura, la relación con poliarteritis nodosa, con artralgias, buscar neuropatía periférica, la presencia o no de glomerulonefritis, y puede haber crioglobulinemia mixta. ¿Qué vamos a buscar? Anticuerpos factor reumatoide positivos, podemos medir este complemento que va a estar bajo, y tanto la PCR y la BCG pues van a estar elevadas. Ahora, yo creo que esta tablita de aquí pues es de lo más importante de toda la clase. Siempre lo preguntan en todos los exámenes, es algo muy común y tenemos que sabernoslo súper bien. Fuera de aprendernos de memoria, creo que es algo que nos lo podemos aprender usando el sentido común y como con más lógica. Y entonces, en este lado tenemos las pruebas de serología que nosotros vamos a solicitar, y de este lado los diferentes escenarios que nosotros vamos a tener. Entonces, empezando por aquí, tenemos una infección de virus de hepatitis B aguda, en el que tenemos el antígeno de superficie de hepatitis B. En los casos en los que hay una infección aguda, pues obviamente va a estar positivo. Si hay una infección aguda, no hay todavía desarrollo de anticuerpos, o sea, como podemos ver, cuando tenemos positivo, siempre va a estar negativo, porque pues todavía no se genera los anticuerpos. Ahora, el HBeAg, que nos habla de la replicación, recordar que estaba entre las dos superficies de la envoltura del cápside del virus, o sea, teníamos la superficie y la del cori, que estaba flotando entre las dos. Ese sí es detectable en sangre, y como vemos es el que nos define en qué fase se encuentra el paciente. Entonces, en general, nos habla de la replicación. Si tenemos una hepatitis B aguda, evidentemente va a estar positivo. Como ya les había mencionado, lo que cambia de una fase a otra es la presencia de positividad de y la presencia de anticuerpos contra el HBe, que en caso de una infección aguda, estaría negativo. Ahora, en cuanto al anti-HBC que les decía, que habla de la temporalidad, pues en este caso sería positivo y sería pues IgM. Todos los demás crónicos sería IgG. Y algo importante sería ver pues la presencia de la replicación, o sea, DNA, que como es agudo sería positivo, y en la aguda, a menos de que sea en la muy temprana, las enzimas hepáticas pues estarían alteradas, ¿no? Si tenemos una inmunidad por infección, es decir, una pues infección crónica, pero ya está el paciente bien, entonces tendríamos HBsAg negativo, los anticuerpos están positivos, donde vemos la inmunidad del paciente, todo lo demás estaría negativo, menos el anti-HBC, en el que pues nos habla de un IgG positivo, y el anti-HBe podría estar positivo o negativo, podría variar. Lo importante es ver que que nos habla de replicación, está negativo, y evidentemente las enzimas van a estar normales. A diferencia del de vacunación, en el que no tuvo inmunidad por infección, no habría razón por la que tuviéramos el core positivo ni el E positivo. Entonces, lo único que va a estar positivo es el anticuerpo para el virus de la superficie, el anti-HBs. Todo lo demás debe estar negativo, que en general, pues es el escenario más común que podemos ver, ¿no? Ahora, en cuanto a la hepatitis B crónica, sabiendo que puede haber una hepatitis crónica con alta como replicación y baja replicación, que lo podemos ver en el E positivo o negativo, pues lo primero obviamente vamos a tener el HBsAg positivo, que como vimos en algunos casos de los pacientes que están bien controlados, podemos tener una negativización de en 1% al año. El anti-HBs va a estar negativo, y como les dije, el E, tanto como el HBeAg como el anticuerpo, pueden estar tanto positivos como negativos dependiendo del grado de infecciosidad en el que se encuentra el paciente. Y también tenemos la proteína anti-HBC positiva, porque es crónica, entonces va a haber un IgG positivo. Evidentemente, si hay un IgG positivo, pues esperamos que esté negativo.
y la replicación del ADN, pues cargas virales pues, altas. Y este es en el que más va a haber alteración de las enzimas hepáticas, pues porque se supone que en una infección crónica pues ya va a haber afección o fibrosis, ¿no? Y un portador saludable básicamente es lo mismo que la hepatitis B crónica, pero el HbA que nos habla de replicación va a estar negativo y en general las copias de DNA van a estar bajas y no va a haber alteración a nivel hepático. En esta parte podemos ver otra tabla donde nos habla de la afección, donde vemos aquí la replicación de DNA y la alteración a nivel hepático. Como les dije, está la fase altamente replicativa y poco inflamatorio. Entonces vemos que va a haber un DNA alto, las enzimas hepáticas están normales o bajas. Aquí esperamos que el HbA esté positivo, que haya altos niveles tanto de HbA y de HbSAg. La inflamación va a ser muy leve o ausente, no hay fibrosis, no hay ni interleucinas de inflamación ni TNF-alfa, como ya habíamos hablado, no hay mucha actividad inmune en esta fase y todavía no encontramos mutaciones de DNA. En la de ¿cómo se llama? Inmune activa o la fase HbA positiva, vamos a tener un cambio brusco de DNA bajo o indetectable. Como vemos aquí, va a haber un alto descenso o normalización de la ALT. Esta puede ser hepatitis aguda o intermitente. Hay disminución ya del HbAg y del HbSAg. Y en realidad la necroinflamación no disminuye mucho y aquí es cuando empiezan a haber mutación desde tanto la proteína core como el precore. En el caso del HbAg negativo crónico, ya no depende de la respuesta del paciente, puede haber alto o no DNA. Las enzimas hepáticas están fluctuantes, niveles bajos de HbSAg, sin embargo, siguen positivos. Puede haber hepatitis persistente. Aquí es cuando vamos a ver necroinflamación, la fibrosis, hepatopatía progresiva y ya podemos empezar a ver las recurrencias. Y la fase no replicativa, donde tenemos un DNA bajo indetectable, el HbAg va a estar negativo y ya va a haber muy bajo nivel de HbSAg y aquí ya va a haber enzimas hepáticas normales. Y la pérdida de la HbSAg o la hepatitis oculta, que es la que les mencionaba, donde en general va a estar negativa, el DNA va a estar alternante, puede estar muy bajo o bien detectable, y lo único que donde lo vamos a encontrar es a nivel hepático, y podemos ver el cccDNA positivo, que en general investigué y aquí no hay cómo medirlo, entonces, pues básicamente sería como checarlo a nivel hepático. Y pues esta se correlaciona con la que vimos anteriormente, ¿no? Nada más es como que reintegrar cómo está la serología en las fases. Y bueno, este algoritmo, para hacer el diagnóstico, pues lo primero que tenemos que tener es la sospecha de infección por hepatitis B. Una vez teniendo la sospecha, lo primero que tenemos que pedir es el antígeno de superficie. Una vez que este sea positivo, lo que sigue es estadificar si va a ser una infección crónica de del virus de hepatitis B sin presencia de hepatitis, que en este caso nada más hay que monitorizar, pedir la serología de control, ver cada 6 meses y también evaluar qué tanta fibrosis hay en este paciente, ya sea por biopsia o por elastografía, etc. Tener en cuenta los riesgos que tienen los pacientes de reactivación, buscar manifestaciones extrahepáticas, ver cómo fue la transmisión y en caso de que haya sido vertical, pues evitar ver al hijo y todo esto. En algunos de estos casos va a haber, va a ser necesario iniciar un antiviral, que como vamos a ver después, vamos a ver cuáles son las indicaciones de iniciar tratamiento, o ver el otro escenario en el que sí haya hepatitis crónica con o sin cirrosis, que también va a haber diferentes indicaciones para iniciar antiviral. Y tenemos el otro escenario en el que tenemos HbSAg negativo, pero con el anti-HbC core positivo. Y en este caso, pues no requiere un seguimiento por especialista, pero sí hay que explicarle bien al paciente el riesgo de reactivación y qué es lo que él tiene que estar vigilando.
Si hay inmunosupresión, entonces sí hay que monitorizar como a estos pacientes de acá y también puede haber indicación de inicio de antiviral. Hay diferentes scores que podemos utilizar. La más recomendada es PHB. Esta pues incluye la edad del paciente que nos da puntos, el género y las plaquetas. En general tiene una sensibilidad muy alta, con un valor predictivo negativo también muy alto, del 100%, entonces es muy útil. En cuanto al tratamiento, tenemos diferentes indicaciones. Como ya les había dicho, un nivel de copias de ADN de más de 2000 por mililitro. La LT está elevada 2 veces por arriba del límite superior de la normalidad. La severidad de la enfermedad hepática, o sea, que haya fibrosis. Y también se recomienda tratamiento en cirrosis en caso de que la carga viral detectable sea independiente de los niveles de AST. Entonces, ahorita le puse un diagrama donde se facilita esto un poquito más, o sea, como que es más visual. También podemos, en caso de que haya falla hepática fulminante, pues obviamente sintomática, hay que iniciar tratamiento. Y siempre hay que considerar estos puntos, o sea, considerar la edad del paciente, los antecedentes heredofamiliares que tengan de cáncer hepático, si tienen otras comorbilidades, como obesidad o consumo de alcohol, el riesgo de transmisión y manifestaciones extrahepáticas. Entonces aquí, de acuerdo a las diferentes guías, en la más reciente, el 2017, marca que más de 2000 copias o más de 20,000 por unidades internacionales, que ya haya una elevación de más de 2 veces de ALT. Esto es en pacientes que tengan HBeAg positivo. En cambio, en pacientes que tengan HBeAg negativo, en realidad el punto de corte es más de 2000, o si hay presencia de fibrosis y elevación también de 2 veces el ALT, sin importar la presencia de fibrosis. Entonces me gusta más aquí cómo se ve. O sea, lo primero que tenemos que ver es si hay diferentes escenarios. Aquí les pongo uno en el que el HBeAg es negativo y acá en cuando los dos son positivos. Entonces, si vemos el HBsAg positivo con HBeAg positivo, entonces el azul, los cuadros azules son los que no tenemos que tratar y únicamente monitorizar el nivel de replicación y de ALT cada 3 a 6 meses y el HBeAg cada 6 a 12 meses, como es en este caso. Por ejemplo, si tenemos una elevación de ALT, pero no 2 veces más, entonces en realidad vemos que hay una elevación de más de 20,000 copias, entonces no vamos a tratar porque, o sea, sí hay una replicación alta, pero todavía no hay afección hepática en sí. Entonces nos esperamos y vamos a monitorizar. En cambio, si sí hay una elevación también, pero no más de 2 veces, tenemos también una replicación de más de 20,000, hay que ver que puede estar en la fase de seroconversión, entonces hay que monitorizar, ya sea tú ves, si piensas que hay riesgo de que esté en el periodo de ventana, entonces hay que monitorizar de 1 a 3 meses, o sea, tú ya evalúas esa situación. Pero si tiene todo, o sea, HBsAg, HBeAg positivo, que el límite esté 2 veces más por el límite superior, más la replicación más de 20,000, entonces esta es la indicación en la que nosotros tenemos que tratar. Algo que implica, que aclara mucho las guías, es que hay que descartar otras causas de elevación de ALT y que tenemos que ver la severidad de la enfermedad con diferentes, como por elastografía o biopsia hepática. Y en caso de que podamos estadificar la fibrosis en un nivel mayor a F2 o mayor a A3, ya hay indicación de tratamiento. Ahora, en cambio, en este caso, si tenemos el de superficie positivo, pero el E negativo, entonces ya los puntos de corte varían un poquito. O sea, nosotros vamos a monitorizar nada más si tenemos una elevación menor a 2 veces de ALT, los vamos a monitorizar, en realidad no vamos a hacer nada. Y únicamente vamos a tratar a los que tengan mayor a 2 y mayor a 2000. Entonces, son los únicos que vamos a tratar y también en este caso tenemos que checar la replicación viral cada 3 meses durante un año y si siguen normales, entonces eso se amplifica, en lugar de cada 3 meses le tienes que checar cada 6 meses.
También pues hay que descartar causas de otra elevación de ALT, y si hay una elevación de ALT persistente junto con unas copias de DNA mayor a 2000 persistente, aunque no entre en los cuadros de tratar y sea persistente, hay que tratarlos, o sea, de más si los pacientes ya son mayores a 40 años. ¿Cuáles son las metas del tratamiento? Pues obviamente mejorar la supervivencia y calidad de vida. Hay que prevenir la progresión y el desarrollo de hepatocarcinoma, prevenir la transmisión vertical, la reactivación, como profilaxis para que no haya manifestaciones extrahepáticas y pues para poder hacer un tamizaje adecuado. El tratamiento, pues hay diferentes agentes que nos van a servir. Por ejemplo, tenemos a los dos inmunomoduladores, el interferón y el interferón pegilado, y también tenemos los agentes antivirales que van a ser análogos de nucleócidos o nucleótidos. Hay diferentes, tenemos la lamivudina, adegofovir, endecavir, o sea, cada uno es preferido en diferentes escenarios, como vamos a ver igual más adelante. Entonces, en general, de primera línea, tenemos al tenofovir, a la fenamida y al entecavir. Si es el primer tratamiento, el preferido es el entecavir. En general, la duración del tratamiento varía mucho. Las guías dicen que depende de muchas cosas que vamos a ver igual más adelante, pero lo que queremos es una supresión en la carga viral en todos los pacientes. Y ha habido estudios también que si tú le utilizas cierta cantidad de tiempo, puede haber una mejoría en cuanto al proceso cirrótico del hígado. En cuanto al interferón, pues bueno, va a tener propiedades antivirales e inmunomoduladoras. Lo bueno es que se administra de forma subcutánea una sola vez a la semana. En un año de tratamiento hay una respuesta aproximadamente en el 30% de los pacientes, y aproximadamente el 10% de estos van a tener un resultado HbCAg negativo. Y es sugerente para pacientes que tienen genotipo A y B. ¿Cuáles son los efectos adversos más importantes? El malestar general, tirotoxicosis, que en este caso se me hizo interesante que esta tirotoxicosis suele ser sin alteración, o sea, puedes tener una elevación de T3 y T4 sin modificar el TSH durante varios meses, y después viene la alteración del TSH. Entonces, como que tú te puedes tardar un poquito en diagnosticarlo, principalmente si te estás enfocando en el TSH. Entonces, tú tienes que sospecharlo más bien en estos pacientes y saber que si hay sintomatología de tirotoxicosis, pues empezar a tratarlo, aunque todavía no haya una modificación del TSH. Fiebre y depresión, y va a estar contraindicado en pacientes que ya tienen cirrosis. Obviamente ahí se sugiere que los esquemas combinados dan mejor resultado. Pueden dar más negativización, tasas de negativización a 48 semanas, por ejemplo, hasta del 9.1%, que si lo comparas con el que no es terapia combinada. Y pues esto nada más se recomienda en genotipos A y B, y pues, pero en general lo que estaba viendo es que es muy controversial. Hay unos estudios que sí lo recomiendan, otros que no. La respuesta al tratamiento para análogos se define como una carga viral indetectable, ya sea la seroconversión de la que ya habíamos hablado, que las transaminasas estén normales y pues que haya menos microinflamación hepática. Esperamos que la respuesta se dé a 6 meses y que la carga viral esté menor a 2000. Entonces, otra vez volviendo a los objetivos, pues ¿qué queremos? Que haya pérdida de la HbAg, que puede ser con o sin seroconversión, que haya una respuesta bioquímica, es decir, que haya normalización de los niveles de ALT, que no haya replicación, que haya menos HbE y que el DNA disminuya. Obviamente lo que queremos es que haya pérdida del HbCAg, y puede ver con o sin seroconversión, o sea, que ya haya anticuerpos o no. En caso de que sí hayan de anticuerpos, pues ya podemos sospechar que este paciente ya tiene una supresión profunda y tiene menos riesgo de tener una infección nueva. En cuanto a las indicaciones del tratamiento, ¿a quiénes vamos a tratar? Bueno, a todos los pacientes que tengan hepatitis B crónica con HbEAg positivo o negativo, con la carga viral más de 2000, y ya dijimos que estén elevados los niveles de ALT, necroinflamación moderada o fibrosis hepática. Los pacientes que tengan cirrosis compensada o descompensada con niveles detectables de DNA, no importa el ALT, los tratas.
Pacientes que tienen más de 20,000 unidades o AST más de 2 veces, no importa la fibrosis, los trato. Pacientes con infección crónica, HbA g positivo, el ALT está persistentemente normal, pero tienen elevación de DNA, ya pasaron y tienen más de 30 años, los tratas. Que en estas guías también cambian, nos sabía que unos decía 40 años y unos 30 años, es recomendación grado 3, entonces hay que tomar eso a consideración. Y también si tienen manifestaciones extrahepáticas o antecedente familiar con hepatocarcinoma, los tratas. Entonces el interferón en general, pues como ya vimos, es antiviral, antiproliferativo, antifibrosis, inmunomodulador. Tenemos el interferón y el peginterferón. El alfa 2B apenas se aprobó por la FDA en 2011, es un medicamento relativamente nuevo. Tenemos a los análogos de nucleócidos o nucleótidos, que pues, principalmente van a inhibir la polimerasa y la replicación de esta manera. Tenemos la amibudina, el entecavir, el tenofovir. Entonces, aquí este estudio me parece interesante. Viene la tasa de respuesta de cada uno. Por ejemplo, vemos aquí la diferencia entre el 2A y el 2B con las dosis diferentes, pero por ejemplo la seroconversión se ve mucho más elevada en la de 32% a comparación del 29%, aunque la replicación del virus disminuyó muchísimo más en el 2B. Entonces aquí como que podemos ir comparando cuáles tienen mayor a menor respuesta. Lo mismo con los análogos nucleócidos y lo mismo con los análogos nucleótidos. Que en el caso, por ejemplo, de la telvibudina, tenemos una respuesta muy buena para la disminución de las copias de ADN y la normalización de las enzimas hepáticas. En general, pues es un buen medicamento y que hace una buena seroconversión de todos los análogos nucleócidos. Y en el caso de los nucleótidos, el tenofovir, que es de aquí, y el de TAF, que es alafenamida, podemos ver una tasa igual similar, con alta normalización de las enzimas hepáticas, y que también, por ejemplo, el 76% pues va a tener una disminución de las copias de ADN, que también pues habla de buena respuesta, y es del más alto que tiene seroconversión del HbE. Entonces, en general, el tenofovir pues es también un buen fármaco. Todo esto fue un seguimiento después de 48 a 52 semanas de tratamiento. Las definiciones de respuesta al tratamiento, ¿cuál van a ser? Si hay respuesta virológica, o sea que hay DNA indetectable por PCR, que no haya, si no hay respuesta primaria, quiere decir que hay una disminución de menos de un logaritmo después de 3 meses de tratamiento. Si es parcial, hay detección de un logaritmo, pero al año, o sea, en lugar de 3 meses es al año. Y la falla virológica es que hubo un incremento de un logaritmo de copias comparado con el nadir que hubo en algún momento. Y aquí también es importante ver la incidencia de resistencia con análogo al nucleótido. De este lado tenemos a la lamivudina, que como vemos, entre más años pasan, estos son los años, o sea, 1, 2, 3, 4 y 5 años, hay muchísima incidencia de resistencia con este fármaco. Después tenemos al adefovir, que también tiene pues alta resistencia, y otros fármacos ya los más nuevos como la alafenamida y el tenofovir, pues con muy poco, nada de incidencia de resistencia, ¿no? Que esto pues hay que considerarlo una vez iniciando el tratamiento, que pues puede ser que al principio no haya resistencia, pero ya a los 5 años pues ya el fármaco pues en general sea resistente. Que pues a los pacientes renales principalmente en tratamiento pues hay que hacer un monitoreo renal, ver la tasa de filtrado y niveles de fosfato, que esto nos pueden hablar de pues una alteración renal inminente, principalmente en pacientes con los fármacos viejos, como sabemos el tenofovir, ¿no? En caso de que haya alteración en la densidad ósea, lo que recomiendan las guías es que cambiemos a entecavir o a alafenamida, que son pues fármacos que son un poquito menos, que alteran un poquito menos la retroalimentación negativa con el PTH y todo esto. En cuanto a la suspensión, pues vemos que haya una pérdida del HbCAg, ya sea con o sin anticuerpos, o sea, cuando suspenderle el tratamiento a los pacientes.
En los no cirróticos con que tengan HbA G estables, que no estén cambiando mucho, con DNA indetectable y que ya lleven 12 meses de terapia, podemos considerarlo. Todas estas son recomendaciones nivel 2B. Que ya haya una supresión virológica de más de 3 años con la terapia antiviral en no cirróticos con infección crónica y pues que tengan el HbA G negativo. Y pues a quienes les podemos dar monoterapia, en general, pues la terapia inicial se les da cuando hay niveles leves a moderados de HbA G positivo o negativo. La duración estándar les digo que puede ser muy variable, pero en general es 48 semanas. Y a quienes se le pueden extender la terapia, pues si tienen HbA G negativo. Y a quienes más, por ejemplo, aquí vienen las semanas, o sea, si tenemos el HbA G positivo a las 12 semanas, a las 24 semanas y negativo a las 12 semanas, si tienen más de 20,000 copias en genotipo B y C, o si ya no disminuyeron, no importa, en los genotipos A y D se detiene. Ahora, las 24 semanas en los genotipos A y D, si tienen más de 20,000 copias también, o sea, esto quiere decir que como que no, ese tratamiento no funcionó, entonces pues ya de plano, o sea, no, ¿para qué le vamos a dar interferón, no? Y aparte nos habla de que es una infección aguda en la que pues obviamente pues no. Y en el caso del genotipo D, que no haya un decremento, o sea, no veamos ninguna acción en el HbCAg, no está funcionando, y que no haya una reducción de 2 logaritmos. Entonces, en general, pues en esos casos, pues ya mejor hay que detener el tratamiento. Y en caso de cirrosis descompensada, pues hay que iniciar los análogos, valorar la resistencia de lo que ya habíamos hablado, ver si el paciente tiene indicación de trasplante hepático. No vamos a dar interferón, pues ya vimos que está contraindicado en cirrosis descompensada, y pues hay que ver los efectos adversos, principalmente acidosis láctica y disfunción renal. En caso de que infección con VIH, pues podemos usar muchos análogos que son tanto actividad VIH y hepatitis B, y se puede evitar la resistencia de esta manera. El esquema recomendado es tenofovir, lamivudina y emtricitabina. Y pues en general lo que más se recomienda es tenofovir y ir agregando otros ejemplos antivirales. En caso de las embarazadas, lo más importante es que el interferón está contraindicado, lo que se prefiere es el tenofovir y hay menos riesgo de resistencia también. El tratamiento se inicia de las 28 a 32 semanas de gestación y lo puedes continuar hasta 3 meses postparto. Y en cuanto a la vacunación, pues nada más para recordarles, son 3 o más dosis, se les da a los 0, 1 y 6 meses de edad. En general tiene respuesta de anticuerpos positiva hasta en la mitad de los pacientes vacunados. Si son adultos, la primera dosis da 55%, la segunda dosis 75% de respuesta, y después de la tercera dosis ahí está más del 90% de respuesta. Entonces, por eso tenemos el esquema de vacunación así en general, para que haya una reactivación de la respuesta que tenemos de anticuerpos. Los individuos que en general no tienen una respuesta, o sea, que les hacemos una serología y no tienen los anticuerpos contra el virus de superficie, tienen que tener una vacunación repetida, o sea, otra vez. Y en general esto causa que ya casi el 100% de los individuos tengan anticuerpos repetidos, y pues esto viene pues en las guías, o sea, que se tiene que repetir y que, o sea, en general no se recomienda medir la serología, a menos de que tú tengas sospechas de que no hubo una respuesta inmune, pero en caso de que tú le haces serología a alguien y ves que no tiene anticuerpos, entonces ya está indicado repetirlo. Y, por ejemplo, en caso de trasplante y VIH, considerar trasplante en pacientes que ya tienen un MEL más de 15, cirrosis descompensado, carcinoma hepatocelular. Y como ya les dije, pues este es el tratamiento preferido en pacientes con VIH. Y en la progresión de la enfermedad, los pacientes que adquieren la infección de manera temprana, como ya dijimos, es más probable que causen las complicaciones crónicas de la enfermedad. Cuando es así, la edad de presentación promedio es a los 57 años de edad, de los cuales el 75% tienen el anticuerpo anti-HbEAg positivo. Se relaciona con mayores niveles de carga viral, con más complicaciones, y no importa tanto ya en los niveles de ACT, porque en general pues, puede tener fibrosis o no estar en una parte de necroinflamación aguda. Y pues
Lo que tenemos que hacer es que hay que hacer que la carga viral esté indetectable y pues vemos si hay mejoría en cuanto a los niveles de enzimas hepáticas. Y bueno, intenté hacerlo lo más corto posible, pero espero que haya presentado los puntos principales y pues cualquier cosa me escriben para una duda o así. Muchas gracias.